varones van a apoyarme, estoy segura. Y al finalizar el servicio van a hacer una línea para darme un fuerte abrazo ahí atrás. Por el tema, por supuesto. Espero que lo hagan también porque me aman, ¿verdad? Pero por el tema estoy segura que lo van a hacer. Permítame decirle que el matriarcado no es algo nuevo. Es bien antiguo. Y vamos a estar examinando el matriarcado, no bajo el punto de vista de Jezabel, como lo hemos hecho tantas veces, porque este espíritu dominante viene mucho más atrás, desde el comienzo de la raza humana. Y entonces tenemos que conocer realmente dónde comenzó, por qué comenzó. Y una de las cosas que yo estudiando encontré, que el matriarcado comenzó en el antiguo Egipto y su proyección hasta hoy. Bien antiguo. Le pido al Señor que me ayude a explicarlo de una manera entendible, ya que hay mucha historia de por medio que debemos conocer. Quizás a alguna de las personas la historia le parezca un poco aburrida, pero es necesario conocerla para poder tener mejor entendimiento de la Biblia. No podemos quedarnos con lo que leemos literalmente. Cuando un versículo bíblico dice algo, tenemos que remontarnos hacia atrás, hacia la historia. ¿Por qué se dijo en el tiempo de Pablo? ¿Por qué se dijo en el tiempo de Jesús? ¿Por qué se dijo en el tiempo de los profetas? Tiene un sentido. La Biblia siempre cobra sentido. No dice las cosas por decirlas, no es un libro cualquiera, es un libro que, como yo repito siempre, es un estilo de vida. Y porque es un libro transformador de vidas, debo amarlo, entenderlo y aplicarlo a mi vida también. Así es que si usted se aburre un poquitito con la historia, yo le voy a pedir un poco de su paciencia. ¿Amén? Ahora vamos a hacer algo. Usted mismo va a empezar a ordenarle a su mente que no tiene autoridad para dormirse. Porque yo sé que, bueno, tuvimos que adelantar una hora, quizás algunos durmieron una hora menos. Pero entonces, ordénele usted mismo, porque yo se lo puedo ordenar, pero es usted el que tiene que tener el deseo, como yo tengo que tener el deseo. Entonces, ordénele a su mente que no tiene autoridad para dormirse. Ordénele a sus oídos, después que le ordenó a su mente, que estén abiertos para escuchar prestando atención. Porque yo puedo escuchar, pero no puedo estar prestando atención. Pero ahora le vamos a ordenar a nuestros oídos. Amén, que quiero escuchar para prestar atención. Y por último, dígale al Señor, controla mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Todos sabemos que el reino de Dios y el reino de las tinieblas son dos reinos diferentes. El reino de Dios es un lugar donde hay amor, luz, gozo, toda buena dádiva y libertad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El reino de las tinieblas es un lugar de odio, de temor, de tormento y de ataduras. Y la Biblia también nos enseña a nosotros, ¿no es cierto? Que el ladrón no vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Para eso vino. ¿Y quién es el ladrón? El enemigo de nuestras almas. Estos dos reinos están en continua guerra. Dice la Biblia que Jehová visita la tercera y cuarta generación. Pero quiero detenerme un poquitito aquí y hacer una aclaración para todos aquellos, a lo mejor nosotros aquí ya conocemos lo que voy a decir, pero aquellos que nos están sintonizando, y especialmente por primera vez o que no han tenido contacto con una iglesia, quiero hacer este tipo de aclaración, que Dios nunca castiga, escuche bien, el pecado de los padres sobre los hijos. Porque cuando escuchamos que Jehová visita tercera y cuarta generación, estamos pensando que yo tengo que pagar por el pecado de mis padres.
Y no dice eso la palabra de Dios. Dios nunca castiga el pecado de los padres sobre los hijos, a menos, escuche, a menos que estos sigan el mismo estilo de sus padres. Entonces sí, Dios visita la tercera y cuarta generación y cada cual dará cuenta de sí. Y yo se los voy a mostrar con la palabra de Dios, porque no quiero que ustedes me escuchen a mí, porque mis palabras no tienen poder, pero las palabras de Dios sí tienen poder. Dice Éxodo 34:7, la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Quiere decir que aún cuando yo he pecado, si me acerco al Señor, dice que Él perdona mis pecados, que eso es la iniquidad, que Él los perdona. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, porque Él es justo, Él hace justicia. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Palabra de Dios. Ahora, como el enemigo de nuestras almas es imitador de todas las cosas de Dios, Satanás también visita la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque algún miembro de la familia le dio derecho legal para que entrara. Ahora, ¿qué significa derecho legal? ¡Wow! Lo puedo entender si yo, quizás en esta tierra, a lo mejor alguna vez tuve un conflicto, tuve que ir de un abogado, las leyes, etc. Pero entonces, ¿qué significa el derecho legal en las cosas espirituales? Y yo quiero a usted mostrárselo para que podamos entender. Espiritual y terrenal tiene el mismo principio, el derecho legal. Entonces, derecho legal es conocido por el sistema legal vigente de las leyes. Lo voy a explicar para que usted lo pueda entender un poco mejor. Una vez que la persona hizo trato con el reino de las tinieblas, ¿cómo se hace trato con el reino de las tinieblas? ¿A través de pecados? ¿Sí? En un momento de desesperación, entregándole nuestra vida a Satanás también? Sí. Abrirle una pequeña puerta es hacer un trato con el reino de las tinieblas. Entonces, ahora como yo hice trato con el reino de las tinieblas, yo le otorgué a Satanás el derecho legal. Es como si yo hubiese firmado un contrato y le estoy diciendo a través de mis palabras, tú y yo tenemos un acuerdo. Y desde ahora que tú y yo tenemos un acuerdo, tú controlas mi vida. No se lo decimos con esas palabras, pero el hecho de darle lugar es como si lo estuviéramos diciendo. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Satanás. Y esa ley está vigente. A través de los años sigue vigente. Ahora, este derecho legal puede ser por asignaciones o maldiciones de generaciones pasadas. ¿Qué es una asignación? Yo sé que ustedes se están preguntando, y yo quiero que ustedes se vayan de este lugar con una claridad en su mente, que no se vayan confundidos. ¿Qué es una asignación y una maldición de lo que hemos hablado? Asignación es señalar lo que le corresponde a una persona o cosa. Voy a dar otro ejemplo para que lo pueda entender mejor. Yo le asigno a tal persona una enfermedad continua. Mis palabras tienen poder. Maldiciones. Generalmente pronunciar palabras con el deseo de que le ocurra un mal a alguien. Maldición siempre hemos explicado desde ese púlpito que es una palabra compuesta que significa maldición, maldecir. Hablar mal de una persona es estar maldiciéndola. No necesito visitar un brujo para maldecir a una persona. Por ejemplo, otro ejemplo práctico de la maldición. Deseo que muera.
que todo lo que emprenda le salga mal. Ahí tenemos las definiciones: derecho legal, asignación y maldición. Nuestras generaciones pasadas, por desconocer las verdades de Dios o bíblicas, vivieron de acuerdo a sus propios patrones. Y muchos de nosotros también. O sea, cuando hablo de patrones estoy hablando de estilo de vida. No conocían otra cosa, eso practicaban. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice: someteos pues a Dios. ¿Y qué dice? Resistir. ¿Qué es resistir? ¿Qué es resistir? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir es que cuando el diablo quiere venir y tomar control, yo tengo que decir no tengo que pensar 2 veces. Pero para eso yo tengo que conocer bien la voz de Dios y la voz del enemigo, porque es una línea muy, muy finita. Y si yo no la distingo bien, puedo cometer errores. Y entonces el enemigo viene y arrasa. Así dice la Escritura. Ahora, permítame decirle que es imposible cubrir todas las áreas con una sola enseñanza, y especialmente cuando se trata de historia. Pero no se preocupe, sea obediente en poner en práctica lo que escuchó. Y el Espíritu Santo se va a encargar de abrirle el entendimiento en las áreas restantes. Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18 dice de esta manera: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse. Ahí está, se me trabó la lengua. Y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto de justicia. ¿Cuál es el matriarcado, o cuál es el origen, mejor dicho, del matriarcado? El matriarcado es origen, mentalidad matriarcal. Matriarcado es una ginecocracia. Ay, pastora, no la entiendo esa palabra. No se preocupe, que yo tampoco la entendía y la tuve que buscar. Pero se las traje para que usted vea qué es. ¿Qué significa esa palabra? Ginecocracia es gobierno de las mujeres. Gobierno de las mujeres. Y es interesante que nuestra palabra sábana, escuche esto, tiene su origen en la palabra del persa antigua, que literalmente significa paraíso. En la sábana o paraíso, la mujer había ocupado una posición de privilegio por la simple razón de ser portadora única del milagro de la procreación. ¿Entendió hasta ahí o está confuso? Durante miles de años, los núcleos de población se agrupaban alrededor de las madres. Las mujeres, por su condición más sedentaria, se dedicaban a cultivar con sus hijos los campos, constituyendo la formación de la vida social. La familia matricéntrica, compuesta por la madre y los hijos, formaban una unidad económica suficiente. La madre proporcionaba los alimentos vegetales y los hijos los de la caza y la pesca.
formaban una economía autosuficiente. La agricultura durante milenios quedó bajo el control absoluto de las mujeres, por lo que era muy grande la influencia femenina en la sociedad. Ella ejercía el papel principal en el terreno económico, regía la estructura social y ejercía el poder. Dijimos que la mujer había ocupado un lugar de privilegio por la simple razón de ser portadora única del milagro de la procreación. Y nos puede parecer sorprendente y hasta increíble, pero la verdad es que durante la mayor parte del tiempo de la especie humana no se relacionaba el acto sexual con el embarazo. Debido a que la demostración visual, ¿me está entendiendo lo que quiero decir? Del embarazo comienza a notarse varios meses después del acto sexual. No es que de la noche a la mañana ya a las personas le crecía el vientre, tenían que esperar unos meses. Entonces ellos no podían asociar una cosa con la otra. Entonces esta generación pensaba que el embarazo no tenía nada que ver con la relación sexual. El embarazo era atribuido a la relación íntima entre la mujer y la diosa tierra. Fíjense en cuántas cosas que hay acá. Si pudiéramos hablar de brujería, si pudiéramos hablar de hechicería, si pudiéramos hablar de creencias equivocadas, muchas hay. ¿Y por qué se le atribuía a la diosa tierra? Por su fertilidad. Ahí la tienen a la diosa tierra. Con el tiempo, la diosa tierra fue sustituida por otra diosa. Mi Dios, nadie lo sustituye. Su Dios, nadie lo sustituye. No es necesario que lo sustituyan, porque Él desde el principio hasta el fin siempre será, siempre va a ser el mismo Dios. No necesita sustituciones. Y tan difícil que es para el ser humano creer en el Dios verdadero, y es mucho más fácil creer en todas estas cosas que son mentiras. Con el tiempo, la diosa fue sustituida por otra diosa, la diosa agrícola. Mírenla, ahí se las presento. Aparentemente hubo muchas diosas con diferentes nombres en cada pueblo. Y no me extraña, porque en el día de hoy es exactamente lo mismo. En su país, ¿cómo llaman a la Virgen María? ¿La Guadalupana? ¿Sí? ¿La Virgen Negra? ¿O no? La Morena, perdón. En Argentina la Virgen de Luján. Y en otros países se llaman de otra manera, pero siempre la misma. Y lo mismo sucedió en aquel tiempo. Aparentemente hubo muchas diosas con diferentes nombres en cada pueblo y hasta dos en un mismo pueblo. Diosa de la siembra y la cosecha. El representante humano de esta diosa fue una mujer, la más poderosa y la más sabia de aquel tiempo. Poderosa en aquel tiempo puede ser. Más poderosa que mi Dios, no. Más sabia que mi Dios, tampoco. Con el tiempo obtuvo la posición de gran sacerdotisa. Los seres humanos prehistóricos vivían bajo un estado mental y psicológico de terror, con sus limitaciones, conocimientos. No estuvieron muy seguros de que el sol iba a salir al día siguiente. Sus conocimientos eran limitados. No estaban seguros. Ni la luna, ni la noche siguiente, tampoco sabían si el río Nilo, escuche, la luna, el sol, el río Nilo, ahí es donde depositaban ellos su confianza. Entonces, si el río Nilo no sabían si iba a subir en el futuro inundando y fertilizando los campos.
porque ellos creían en estas diosas, la madre tierra, la que le daba de comer. El río Nilo era el río sagrado de Egipto. ¿Y por qué era el río sagrado? El río Nilo, acá se los voy a mostrar, aportó con generosidad el agua, por eso era sagrado para ellos, y los alimentos también necesarios para la subsistencia de los egipcios, y su curso constituyó la principal vía de transporte de personas y mercaderías en todo el país, y por eso para ellos era sagrado ese lugar. Estos seres humanos prehistóricos no sabían si el río Nilo iba a subir en el futuro inundando y fertilizando el campo, porque todo estaba en las manos de la diosa. ¿Quién hace caer la lluvia sobre los sembrados? ¿Quién hace llover sobre nosotros? ¿Quién hace salir el sol? ¿Estaba en manos de la diosa? Con un estado mental así, de todo esto que hemos hablado, no fue sorprendente el desarrollo de un sistema de sacrificios humanos para aplacar de antemano la posible ira de la diosa. Fíjense en ustedes, ¿qué diferencia con el Dios que nosotros conocemos? Nosotros no tenemos que aplacar su ira para nada, simplemente correr a Él como torre fuerte y pedir perdón por nuestros pecados y Él nos limpia de todo pecado. Debido a que la madre era la que alimentaba y con ella se identificaba la criatura, este concepto marcó una gran diferencia a favor de la mujer y generó una exclusión del hombre. Ahí está. ¿Y cómo que quiere volver? ¿O no? Hoy en pleno siglo XXI cada vez hay más mujeres que omiten el vínculo matrimonial para tener hijos. Y en muchas ocasiones los tienen de padres desconocidos. Quiero un hijo, lo hemos escuchado de las mismas actrices. Quiero un hijo, pero no quiero padre para mi hijo. Entonces van al banco y adquieren la esperma de un hombre desconocido y a través de un in vitro ellas quedan embarazadas y tienen su hijo, pero no conocen ni siquiera al padre, ni les interesa conocerlo, ni tampoco que tenga relación con esa criatura. Y Dios no creó al ser humano para eso, hermano. Y esta sociedad se está moviendo atrás de las mentiras, atrás del Dios falso. Si la libertad en el antiguo Egipto fue el resultado de un total desconocimiento biológico, la libertad sexual actual es el resultado de lo contrario. Los avances en los conocimientos biológicos son impensables. El concepto de que ellos le daban a la palabra padre tiene la siguiente contracción. Y escuche bien y vea. Padre. Para ellos es pareja de la madre. Los hombres por su continuo contacto con el ganado, miren qué tristeza para que el hombre recién se diera cuenta cuál era el propósito de Dios para su vida, tenía que tener contacto con el ganado. Porque al tener contacto con el ganado, con el tiempo se dieron cuenta que la procreación no era solo cosa de mujeres, que era también de hombres. ¡Hello! ¿Tenían que ver al ganado? Poco a poco la diosa fue desplazada por los dioses masculinos. La mujer no necesitaba pruebas de su maternidad. Pero el padre, ¿cómo podía asegurarse de que ese fuera su hijo? En aquellos tiempos no existía el ADN. Ahora enseguida decimos, cuando el hombre dice, no, pero ese no es mi hijo, seguro que no es mi hijo. Entonces la mujer le dice, ve y hazte un ADN. Y enseguida tenemos los resultados.
En aquel tiempo no tenían esa opción. La solución adoptada fue convertir la mujer en una auténtica propiedad, vigilada para impedirle contacto con los hombres ajenos de su familia. Y acá vemos que a raíz del matriarcado comienza un patriarcado o el machismo que nosotros conocemos. Todo viene relacionado entre sí. No parece que estas creencias culminaran de ninguna forma la fe profundamente matriarcal del pueblo en cuanto a la supremacía de la diosa. ¿Por qué? Y acá viene historia, y si usted leyó Biblia, leyó el Antiguo Testamento, usted va a saber de lo que yo estoy hablando y cómo se relaciona todas estas cosas con la iglesia tradicional. Y que Dios me perdone y me perdonen aquellos que me están escuchando, que van a la iglesia tradicional. Hermanos, lamentablemente hay un montón de cosas escondidas ahí atrás y que no permite que el pueblo lea la Biblia, la palabra de Dios, porque los quiere ignorantes a su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y cuando somos ignorantes a su palabra, creemos cualquier cosa. Esta diosa fue identificada como Isis. Isis antes, Isis significa trono y sin duda el poder detrás del trono como el gobierno, la esclavitud y la idolatría. Isis se retrataba en muchas ocasiones con su hijo, el niño Horus en sus brazos. La Biblia habla de esto. Y si usted no lo descubrió todavía, vaya al Antiguo Testamento, investigue. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Isis se retrataba en muchas ocasiones con su hijo, el niño Horus en sus brazos. Y es importante destacar, mis hermanos, esto que les voy a mostrar. Acá tienen Isis antes, después y actual. ¿Sí? ¿Están conmigo o no? Okay. ¿Estoy diciendo algo fuera de lugar? Vayamos ahora. La hostia. Las iniciales que están en las hostias son las siglas de la Trinidad egipcia. Isis, Horus, porque Horus se escribe con H, y Set. En algunas hostias cambian la I por una J para esconder el verdadero significado. Dios prohibió a los judíos adoración al dios solar. Y eso lo sabemos. Cuando el culto de Isis con el niño Horus salió de Egipto, el mundo griego-romano tuvo que enfrentarse con dos competidoras provenientes de antiguas civilizaciones agrícolas. ¿Y saben quiénes eran? Ustedes las conocen, pero se las voy a presentar otra vez. Una llamada Astar, que pertenecía a Mesopotamia, y Cibelis, que pertenece a Asia. Y están mencionadas en la palabra de Dios. Y hay un estudio en cuanto a esto, en cuanto a la reina del cielo. Nosotros sabemos que es una sola con diferentes manifestaciones. Esta madre, o esta diosa madre, fue la precursora de Istar y luego Semidaris, esposa de Nimrod. Está en la Biblia. Estos nombres están en la Biblia. ¿Quién fue Nimrod? Tirano y rebelde. El hijo de Semidaris y Nimrod fue Tamuz. Era considerado el protector de la agricultura y de los rebaños. Tamuz era representado muriendo cada año, renaciendo la primavera cuando comenzaba la vegetación. En época de calor, cuando los cultivos se secaban, las mujeres lloraban la desaparición de este Dios. Mi Dios no tiene que reaparecer cada primavera.
Y estas mujeres se lanzaban a la búsqueda. El profeta Ezequiel tuvo una visión acerca de los judíos que practicaban el culto a Tamuz. Ezequiel, capítulo 8, versículo 14 y 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando. ¿Qué quiere decir endechando? Llanto lastimero. ¿A quién? A Tamuz. No es sorprendente que fue en Egipto donde se originó la adoración a María bajo el título de Teotocos. ¿Con qué se come eso, me dirá usted? Bueno, ahora se lo digo. Preñada de Dios. Como vemos, fue en Egipto donde hasta la era cristiana Isis, con el niño Horus en sus brazos, había sido adorada por sobre todas las cosas, en donde se cristalizó el culto a la Virgen María con el niño Jesús en brazos, o mejor dicho, donde diosa Isis se convirtió en la Virgen María. Fíjense en ustedes todo lo relacionado. Muchos países declaran como patrona a una imagen, es decir, el enseñoreamiento de una entidad femenina en matriarcado. Por ejemplo, donde nosotros vivimos, Santa Clarita. Somos conscientes que siempre se ha atacado y señalado el matriarcado como diabólico, y lo es sin lugar a duda. Un diccionario popular define la palabra matriarcado de esta manera: sistema social en el que predomina la autoridad de la mujer como esposa, madre o ejerciendo algún cargo de enseñoreamiento sobre el hombre. Hemos nosotros observado que el gobierno matriarcal ha capturado a la sociedad, el gobierno, el sistema educativo y también a la Iglesia. No podemos excluir a la Iglesia. Tenemos que ser honestos y hablar la verdad. El matriarcado actúa en mujeres inseguras, celosas, vanidosas y dominantes. El matriarcado se encuentra en mujeres que están amargadas con los hombres, porque han sido rechazadas, abandonadas o abusadas por estos. Mujeres que están amargadas por la falta de autoridad espiritual de su esposo. El matriarcado es totalmente independiente, toma decisiones sin consultar a su esposo y no se sujeta a él. No diga, esa no soy yo. Y si es soltera, ni consulta ni se sujeta a sus padres. Acá no se escapa nadie, ni las solteras ni las casadas, ni las que viven en pareja, nadie se escapa. Vivir en pareja de por sí ya está mal, ya lo sabemos. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esa palabra sujeta, usted y yo la quitaríamos de ahí. ¿Es verdad o no es verdad? Sea honesta. Sea honesta. ¿Sí la quitaría o no? Quiero escuchar. ¿Quiero escuchar? ¿La quitarían? Ok. La carne dice que sí, ¿cómo que no? La que dice que no es una mentirosa. Porque la carne no quiere sujetarse a nadie. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que la Iglesia, como está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. A mí me han preguntado, me han dicho, mi esposo no es cristiano, así que no tengo que sujetarme. Amada hermana,
Lee bien la Escritura. No especifica si es cristiano o no. Dice sujetarse al marido y punto, aunque no sea cristiano. La falta de sujeción al esposo no es solamente un problema marital, es un problema espiritual. Pero ahora, como estamos con este movimiento de la liberación femenina, hasta nosotras que decimos sujetarnos al Señor, nos movemos en ese movimiento de la liberación femenina. Y estamos con un pie en la iglesia y con un pie en la liberación femenina. Y esta carne apoya la liberación femenina. Por supuesto. Porque es mucho más fácil, lo que me gusta. La mujer debe animar y fortalecer a su esposo y nunca intenta destruirlo, usurparlo o eliminarlo. No le diga al Señor, llévatelo, y si no te lo llevas, te lo mando. Dios nos dice a nosotras las mujeres, ayúdale a hacer lo que yo quiero que sea, no compitas por la jefatura. Hay un orden bíblico establecido por Dios. Son principios espirituales que no los podemos quebrantar. Hombre, mujer, hijos. Pero el matriarcado está por sobre el hombre y por sobre los hijos. Y en muchos hogares gobiernan más los hijos que el padre y la madre. ¡Qué tristeza! Pero decimos ser cristianos y sujetarnos a Dios. Y estoy hablando a la iglesia, porque los de afuera no lo entienden. Yo cuando estaba fuera de la iglesia tampoco lo entendía y vivía mi estilo de vida. La cuestión que ahora me miré al espejo de Dios y mi manual de instrucciones no me sirve. No me sirve. El espíritu matriarcal manipula, controla, engaña a esposos e hijos y hay rebelión al orden establecido por Dios. Hemos notado por estadística que el hombre que tuvo un gobierno matriarcal, o sea que la madre era la que dominaba en el hogar, tiene la tendencia de buscar a una mujer que lo mandonee igual. Si la mujer vivió en un hogar con un gobierno matriarcal, aplicará las mismas características de ese gobierno a su propio hogar. Es que yo no me voy a dejar pisotear por ese hombre. Si las mujeres no hemos comprendido cuál es nuestro lugar en el hogar, entonces está presente lo que hemos llamado matriarcado. El pecado oculto debe ser erradicado y la rebelión del corazón al orden divino debe desaparecer. Su esposo no es su hijo. No le haga una lista para que vaya al supermercado. Puede hacerlo para ayudarle, pero no porque es su hijo y usted se lo ordena. Es muy diferente. Trabajar en unanimidad de espíritu y entonces cubrimos todas las áreas. Y otra cosa, creer que es mi hijo y lo mando allá y lo mando acá y viene acá y viene al otro lado porque no me compras esto. Son dos cosas diferentes. Dios quiere un pueblo santo consagrado a Él, que sirva de luz al mundo y sal de la tierra. Debe ser Jesucristo, no la influencia del matriarcado en nuestro hogar. Muchas mujeres creen que si se someten a su esposo pierden su identidad personal. Ahí viene el gran conflicto. Y estas mujeres con identidad anulada están así no porque se hayan sometido a su esposo, porque no han hecho ningún intento por desarrollar la mente.
Prefieren quedarse en casa mirando telenovelas baratas o gritándole a los niños. La mujer no encuentra la identidad personal reclamando derechos o rechazando la expectativa bíblica del matrimonio. Dios ha prometido la unción de Elías sobre los padres de familia temerosos de Dios que ocupan el lugar que se les dio. Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El matriarcado hace que la mujer insinúe a los hombres diciéndole, ¿por qué no eres hombre? Pero por el otro lado no le deja funcionar como hombre. Sin duda hay muchas mujeres que son víctimas del horror de hombres machistas y enfermos que cargan costales de complejos. Hombres que en sus trabajos son mansos, pero que en la casa son el terror de su esposa y de sus hijos. Amada hermana, permíteme decirte en el amor del Señor, si esa es tu condición, no te escudes en ella para rebelarte contra lo que has oprimido por años. Yo no estoy diciendo que estés de acuerdo con ese hombre, pero si tú sabes que tienes un espíritu de matriarcado, lo tienes que eliminar de tu vida. Tampoco trates de invertir los papeles para ejercer el gobierno matriarcal en el hogar. Permite a tu esposo que ocupe el lugar que Dios diseñó para él. Y yo estoy segura que varios de ustedes y aquellos que nos están sintonizando están pensando que usted no conoce a mi esposo porque es un bueno para nada ni sabe cuánto es 2 por 2. Entonces yo tengo que asumir la responsabilidad. Porque a nosotros las mujeres, hermana, una vez que hemos logrado cosas, ¿a quién le gusta perderlas? A nadie. ¿O a usted le gusta perder su casa, su automóvil, su trabajo? ¿Verdad que no? No. Entonces si vemos que él no se mueve, me tengo que mover yo, de alguna manera. A ver cómo lo hago. Ahora, déjeme decirle algo más. Que ese bueno para nada, y que no sabe cuánto es 2 por 2, lo escogiste tú como tu esposo. Dios no te puso un revólver en la espalda para que te cases con él. Tampoco te lo pusieron tus padres. Cuando tú mirabas a Cupido y veías las flechitas que caían del cielo, y dices, este es mi hombre para toda la vida. Y resulta que ahora es un bueno para nada. Así cambiamos. 18 cambios hormonales, las mujeres estamos en un roller coaster. Dios nos manda a las casadas estén sujetas a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y yo, Elena, escojo no estar sujeta. Ahora, escuche bien. La única manera que Dios respalda que yo no me sujete a mi esposo, hay una manera en la que Dios nos respalda. Y yo le voy a dar el secreto. ¿Y saben cuál es el secreto? Si mi esposo me pide que yo mienta, si mi esposo me pide que yo me prostituya, si mi vida y la de mis hijos corren peligro, entonces no me voy a quedar ahí para que me mate porque la Biblia me dice que yo me tengo que sujetar. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios me respalda a mí en esas cosas. Las hermanas que están solas están pensando, yo me salvé. No tengo esposo, no me tengo que sujetar. Pues ahí te va. Porque si a ti te costó sujetarte a tu esposo, mi hermana amada, te va a costar sujetarte al Señor. ¿O no? No me digas yo me sujeto a Dios, son mentiras. De aquí para afuera, pero adentro tú sabes muy bien que no estás sujeta a Dios. Porque te costó sujetarte a tu esposo, a alguien físico. ¿Cómo te vas a sujetar a alguien que no ves?
de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos para que si alguno no obedece a la palabra, también se han ganado sin palabras por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su conducta íntegra y respetuosa. No le pongas versículos de condenación en el plato de la comida, en la almohada, en el lunch que se lleva al trabajo, porque no sirve. En silencio, calladita me veo más bonita. Ahí dice, no lo digo yo, es para mí también, cuidado, yo no me escapo. Hoy prefieren vivir en pareja, ¿por qué? Porque cada cual quiere hacer lo que quiere sin ningún compromiso o responsabilidad hacia el otro. Vamos a ver si alguien está bajo la influencia del matriarcado. Si todavía no lo hemos entendido, Santiago nos da a nosotros una indicación, la conducta clave para usted y para mí. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 15. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Indudablemente hay un lugar maravilloso y precioso para las mujeres dentro de la iglesia y en el ministerio a Dios. Pero para aquellas cuyas vidas están en orden, ¿cómo podemos ministrar a otras personas y enseñarles cuando nuestras vidas están en desorden? Primero tenemos que aprender para después enseñar. ¿Funciona así? Un maestro para enseñar a los niños primero tiene que graduarse, tiene que aprender y después le va a enseñar a los niños. Y por eso tenemos ahora en las iglesias tantas doctrinas diversas, tantas maneras de pensar, cuando la Biblia es una sola, la interpretación es la misma. Pero la interpretamos como nos conviene y como queremos. Y están los que estudian y están aquellos que predican que no estudian nada y que tienen la costumbre de decir, hoy me habló el Señor. Y el pueblo dice, ay, qué espiritual ese pastor. No, no es espiritual, no se preparó. Entonces viene y como no se preparó en la casa, abre la Biblia y dice, esto me dijo el Señor, mentira, Él lo inventó. Sorry. Si hay pastores que me están escuchando, es para usted también, sorry. Es que hay pastores que no les funciona el trabajo secular. Entonces empieza una iglesia. Y el pueblo está, ay, pobrecito, la hermana tiene los zapatos rotos, como que si tener los zapatos rotos no es espiritual. Hermano, eso sí, materia gris. No estamos en el tiempo que hemos hablado, donde la gente desconoce todas las cosas. El ser espiritual no es venir con los zapatos rotos o con la ropa andrajosa. El ser espiritual es otra cosa, es lo interno del corazón, la actitud, el testimonio. Pero el pueblo no mira esas cosas, no mira el testimonio de sus pastores. Lo que hacen es que dejan seducir por las palabras de unos cuantos que lo único que son cizaña dentro de la iglesia. Y a la cizaña no se la puede quitar, porque el Señor dice que también podemos arrancar el trigo. Entonces la cizaña tiene que estar en la iglesia. Pero usted que es sabio y usted que es trigo, usted tiene que diferenciar quién es cizaña. Yo quiero terminar. Creo que ya
Lo que entendieron, ¿verdad? Hay mucha historia. Sabemos que el matriarcado y el machismo no son de Dios, ninguna de las dos cosas. Pero hoy parece que con la liberación femenina, como la mujer fue aplastada por muchos años, ya no quiere seguir siendo aplastada más. Porque el hombre no le dio el lugar que realmente le correspondía, como Dios la hizo. Porque dice que somos coherederos de la gracia. Él no es más que yo, ni yo soy más que él. Delante de Dios somos iguales. ¿Cumplimos funciones diferentes en esta tierra? Sí. Él se va a ganar el pan con el sudor de su frente. Y yo, como ayudidónea, tengo que apoyarlo y ayudarlo. Así funciona. No hay otra. Y si queremos tener hogares en orden y queremos tener bendición en nuestras vidas, tenemos que respetar la palabra de Dios. Pero yo le voy a invitar que usted se ponga de pie. Voy a pedir que todas las mujeres pasen aquí al frente. Todas. Yo ya estoy aquí. Yo tampoco me salgo. Aunque hermana usted tenga pantalones, pasa igual porque siempre sigue siendo mujer. Nosotros vamos a hacer una oración de renuncia. Pero cuando hacemos la oración de renuncia, hermano, esto no es un amuleto, cuidado. Los cristianos no tenemos amuletos. Yo ahora pronuncio estas palabras y ya el matriarcado desapareció de mi vida. No funciona así. Yo pronuncio estas palabras porque las siento de lo profundo de mi corazón. Porque entiendo que he cometido errores y no quiero volverlos a cometer. Tengo un Dios que es perdonador, un Dios que restaura, un Dios que no mira el pasado, pero que está mirando la intención de mi corazón en el presente. Entonces Dios nos mira a cada una de nosotros y Él conoce nuestro corazón. Y él conoce quién lo está diciendo de corazón y quién no. Entonces si tú no lo sientes, mejor no digas nada. Pero si tú sientes que realmente tienes que despojarte de ciertas cosas, entonces formula esta oración conmigo. Recuerda que no es algo mágico, que vamos a tener que seguir trabajando en esto. Que ahora que yo tengo mi mente abierta, cada vez que yo quiera hablar o que yo quiera actuar, esas palabras tienen que venir a mi mente para no volver a caer sobre lo mismo. ¿Cuál es la oración de renuncia? Ahí dice yo. Después hay unos puntos, cada cual va a colocar su nombre. Por ejemplo, yo, Elena, confieso que he fallado y me arrepiento de todo corazón de haberle dado lugar al espíritu de matriarcado. Yo, Elena, me arrepiento de mi ceguera espiritual, decido abrir las puertas de la cárcel donde me encontraba cautiva y aprisionada por el reino de las tinieblas. Sea porque lo viví en mi casa, sea porque venía de mis generaciones y pensé que eso era lo mejor. Yo, Elena, le ordeno a la diosa tierra y la gran sacerdotisa con sus diferentes manifestaciones a través de los años que ya no tiene derecho legal sobre mi vida. Yo destruyo por voluntad propia sus poderes en el nombre de Jesús. Es sencillo, no es nada mágico, pero sí funciona. Entonces, cada cual coloca su nombre, todas juntas. A ver, no me lo quites, por favor. Lo dejamos puesto para que las hermanas puedan leer. ¿Todas juntas? Ya, levante su voz. Yo, Elena, confieso que he fallado y me arrepiento de todo corazón de haberle dado lugar al espíritu del matriarcado. Yo, Elena, me arrepiento de mi ceguera espiritual, decido abrir las puertas de la cárcel donde me encontraba cautiva y aprisionada por el reino de las tinieblas. Yo, Elena,
Le ordeno a la diosa tierra y a la gran sacerdotisa con sus diferentes manifestaciones a través de los años, que ya no tiene derecho a lugar sobre mi vida. Yo destruyo por voluntad propia sus poderes en el nombre